Muy buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre el descubrimiento y conquista. Es importante que tengamos en cuenta que son procesos históricos que han marcado la historia del territorio colombiano. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el descubrimiento de América, específicamente para referirnos a nuestro territorio. El descubrimiento de América fue un evento muy importante que surgió el 12 de octubre de 1492, cuando una expedición de los Reyes Católicos de España, liderada por el navegante genovés Cristóbal Colón, cruzó por primera vez el Océano Atlántico y pisó suelo americano. La llegada de Colón y otros exploradores europeos inició un proceso de profunda transformación política, económica y social y cultural, tanto en las sociedades americanas como en las europeas. Por eso, algunos historiadores marcan con este hecho el fin de la Edad Media y comienzo de la Edad Moderna. Tengamos en cuenta que antes de que llegaran los españoles a nuestro territorio americano, ya existían unas civilizaciones, ¿ya? Tenían digamos, una formación política, económica y social, cultural también. Muchas culturas eran politeístas, pero cuando llegan los españoles a nuestro continente americano, hay digamos, un choque cultural bastante fuerte y marcado, porque primero las comunidades indígenas hablaban otras lenguas, ¿sí? Los españoles tenían pues obviamente su idioma español y no era fácil la comunicación. Entonces por ello, pues muchos españoles impusieron el español en ese contexto para poder entender. Y algunos españoles aprendieron del lenguaje indígena o de esas culturas específicamente. Se llama conquista de América a los procesos de exploración, ocupación y poblamiento del continente americano por las principales potencias de Europa Occidental. El inicio de 1492, luego de la llegada de las islas del Caribe de la expedición liderada por Cristóbal Colón, hecho conocido tradicionalmente como el descubrimiento de América, fue protagonizada inicialmente por los reinos de España y Portugal, a los que más tarde se sumaron Francia, Inglaterra y los Países Bajos. Entonces digamos que ellos fueron los primeros que llegaron al continente americano, pero tengamos en cuenta que ya existía esa cultura. El periodo precolombino en esta etapa abarca desde los primeros asentamientos humanos en el actual territorio colombiano hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI. Durante este periodo, diferentes culturas indígenas habitaron la región, como los muiscas, taironas, quimbayas y muchos otros, quienes hacían parte de este territorio antes de esta llegada que marcó la historia del mundo. En este caso, la historia de nuestro continente americano. La época de la conquista surge en el siglo XVI. El navegante español Alonso Ojeda llegó a la costa norte de Colombia. Posteriormente, en 1538, Gonzalo Jiménez de Quesada fundó la ciudad de Santa Fe de Bogotá, que se convirtió en la capital del Virreinato de la Nueva Granada. Durante este periodo, los españoles establecieron un régimen colonial y se llevaron a cabo exploraciones, conquistas y la explotación de recursos naturales. También tengamos en cuenta de la esclavitud de las comunidades indígenas y posteriormente de las afros. Y el otro periodo es el periodo de la independencia, que surge en el siglo XIX. Los movimientos independistas que propagaron en América Latina incluyeron a Colombia el 20 de julio de 1810. Se llevó a cabo el grito de independencia en Bogotá, marcando el inicio del proceso independista. Colombia finalmente logró su independencia en 1819. Y vamos a hablar del periodo de independencia. El periodo de independencia fue la Patria Boba, campañas de independencia en Venezuela y Nueva Granada, y al periodo comprendido entre 1810 y 1816 se le conoce como la Patria Boba, pues se caracterizó por los intensos combates entre los independistas que buscaban definir la forma de gobierno para el nuevo Estado. Esta es la primera etapa del proceso de emancipación de las provincias del nuevo Reino de Granada, el que estuvo acompañado por diversas convulsiones que se desligaron
de la forma como se debería organizar la administración política administrativa del naciente Estado colombiano. La otra etapa es la periodo de independencia, reconquista española de la Nueva Granada, 1815 a 1816, y el periodo posterior es conocido como la Reconquista en América o la Restauración. Poco después que el rey Fernando VII había sido restaurado en el trono español, decidió enviar fuerzas militares para recuperar el imperio americano de España, ahora controlado por las fuerzas criollas. Entonces nos podemos dar cuenta que todo ha sido un periodo o un proceso al cual, digamos, llegaron en este momento digamos, los españoles a nuestro territorio americano, pero ya existía un grupo, una civilización, y después de la llegada de los españoles marcó un hito muy importante en la historia, en este caso en la historia de Colombia. Y la campaña libertadora, que la campaña libertadora dice que la situación se decantó definitivamente a favor de las patriotas, lo que permitió que Bolívar desde Venezuela y Francisco de Paula Santander desde la Nueva Granada empezaran a coordinar acciones conjuntas desde sus áreas de influencia que fomentaran una unidad militar. Para entonces existía en la Nueva Granada un importante foco de resistencia revolucionaria contra las tropas de Morillo en los llanos de Casanare, zona continua a los llanos de Apure y Aragua, donde algunos de los revolucionarios neogranadinos más comprometidos se retiraron para resistir la violencia de la contrarrevolución del comandante militar Sámano como la patria del mando de Santander, a quien Bolívar ascendió al grado y lo nombró comandante militar. Esta es una nueva etapa donde empieza el periodo de independencia, donde Bolívar es muy importante, y esto lo vamos a ver en unos próximos videos para que entiendan el proceso de la historia de Colombia. Muchas gracias. Nos vemos.